Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Cubana. Bueno, para comenzar, decir que la Revolución Cubana fue un movimiento armado popular que derrocó en enero de 1959 a Fulgencio Batista, presidente del gobierno con orientación capitalista que existía en aquella época. También decir que esta revolución permitió implantar en la isla el sistema socialista a través del gobierno de Fidel Castro. Además, este régimen socialista vinculó al país caribeño con la Unión Soviética a nivel político y económico. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución cubana, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que las principales causas de la revolución cubana pueden resumirse en las siguientes. Bueno, la primera causa que mencionaremos tiene que ver con la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso o destituyó a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la revolución en Guatemala en 1944. Otra causa fue el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socarrás, que causó un profundo malestar en toda la población. Y la última causa que mencionaremos tiene que ver con la dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras el pueblo cubano padecía de un grave desempleo y de una corrupción totalmente generalizada. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución cubana, particularmente sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, decir que en el año 1956, Castro y el grupo de los 80 guerrilleros se instalan en el área boscosa de Sierra Maestra. Los enfrentamientos que se desarrollaron con la fuerza del gobierno se intensificaron y varios de los guerrilleros murieron y otros fueron encarcelados. A todo esto, Fidel Castro y el Che Guevara no se rindieron y continuaron con la lucha a pesar de contar con un grupo reducido. Se dice que de forma estratégica comenzaron a utilizar transmisiones de radio para dar a conocer sus ideas revolucionarias y así conseguir el apoyo de los cubanos. Y también decir que el bosque de Sierra Maestra era una especie de sede y como iniciativa del Che Guevara se creó en el lugar un sistema primitivo para producir pan y carne que permitiera alimentar a las tropas. Incluso tenían una prensa pequeña con mimeógrafo en donde se editaban manifiestos y hasta publicaban un periódico. Sigamos hablando un poco más sobre este desarrollo de esta revolución cubana porque queda mucho por hablar. Sigamos con el periodo del apoyo popular. Bueno, decir que los mensajes revolucionarios lograron su objetivo, es decir, el apoyo popular, ya que había muchos obreros y campesinos que estaban totalmente desilusionados con el gobierno de Batista. Las condiciones sociales eran muy pésimas, había mucho desempleo, salarios bajos, un gran analfabetismo, falta de tierras, enfermedades, entre otras necesidades. También decir que los cubanos, tanto de campo como los de ciudad, comenzaron a unirse a la guerrilla. El número de combatientes aumentó y lograron varias victorias en distintas ciudades. Todo esto trajo como resultado que el gobierno, es decir, el ejército del gobierno cubano, empezó a registrar muchas bajas y se percibía el fortalecimiento de la revolución guerrillera. Ya que mencionamos el fortalecimiento de esta revolución, continuemos con la siguiente etapa, es decir, con la victoria. Bueno, para comenzar, decir que en 1958 Estados Unidos percibía que la dictadura de Batista estaba totalmente en ruinas. Por ende, suspende el apoyo militar que le daba al gobierno cubano. La victoria revolucionaria se hizo clara cuando los rebeldes interceptan y toman un tren blindado que contenía material bélico cerca de la capital. ¿Y qué significó este hecho? Bueno, decir que este contragolpe fue totalmente decisivo para la guerrilla. En ese tren se encontraban las últimas fuerzas significativas del gobierno de Fulgencio. Posteriormente, las fuerzas de Batista comenzaron a retirarse y a dispersarse.
En consecuencia, debemos decir que finalmente, el 1 de enero de 1959, el movimiento del 26 de julio logra entrar a La Habana al mando del Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Fulgencio huye a la República Dominicana en avión, acompañado de la cúpula gubernamental. Posteriormente, Fidel Castro alcanza a llegar el 8 de enero a la capital y es recibido con una manifestación popular. Finalmente, debemos decir que tras la derrota, Fidel Castro se titula como primer ministro y fue concentrando poco a poco el poder en sí mismo. Entre las primeras medidas del naciente gobierno fueron las siguientes: una reforma agraria que acabó con los grandes latifundios que había en la isla y la nacionalización de las empresas extranjeras, lo que afectó directamente los intereses norteamericanos. Sigamos hablando sobre esta revolución cubana, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, decir que se prohibió el comercio entre Cuba y Estados Unidos en 1961, por ende se rompió la relación diplomática entre los países. También se nacionalizó bancos y empresas y también hubo una reforma agraria, también reformas en los sistemas educativos y salud, y también en 1962, durante la Guerra Fría, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Americanos y también acusado de difundir la subversión en todo el continente. Ya en 1965, Fidel Castro funda el Partido Comunista Cubano. Aislado, Cuba comenzó a recibir ayuda financiera de la Unión Soviética. A partir de entonces, Cuba se convirtió en una nación socialista, y también decir que el partido de Castro no dejaba que otro hiciera oposición. Y por último decir que la revolución de Cuba y su vuelta al socialismo incendió el mundo en la década del 60. Con el éxito de la revolución, la izquierda latinoamericana pasó a creer que sería posible llegar al poder. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.